Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy ya nos encontramos acá en nuestra séptima sesión de esta ruta de formación. Ya estamos pues terminando este primer corte. Entonces pues es invitarlos a que pues sigamos haciendo partícipes de estas actividades. Hoy nos va a acompañar Eric dándonos hoy la presentación de la sesión. Y pues bueno, la idea es que podamos participar, hacerles las preguntas que tengamos del caso y en el chat, perdón, les compartí el listado de asistencia para que por favor nos ayuden a diligenciarlos. Entonces, bueno, le doy la palabra a Eric para que ya tome la batuta de la sesión de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahí estamos súper atentos. Muchísimas gracias por la asistencia. Super Inti, muchas gracias para ti, muchas gracias de nuevo a todos nuestros empresarios. Quisiera que me confirmaran si me están escuchando bien. Fuerte y claro. Sí, señor, lo escuchamos bien. Perfecto, súper bueno, muchas gracias. Como les comentaba Inti, ya estamos casi a puertas de la finalización de nuestra ruta 65 en su primera fase de todo lo que tiene que ver con el proceso de formación virtual. Digamos que hemos tenido y hemos discutido aquí varios de los temas pues que tienen relevancia realmente para el proceso de transformación digital de nuestras empresas. Y digamos que estas dos sesiones finales, como les habíamos comentado en esa primera sesión de onboarding, pues vamos a empezar a aterrizar un poco y a entender un poco cómo esas soluciones que hoy tenemos a la mano, y en este caso puntualmente Google, pueden llegar a incidir de manera positiva en la forma en que hoy se está gestionando las actividades y las operaciones en el negocio, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hacer hoy un recuento en primera instancia en esta fase de lo que hoy están garantizando herramientas como Google para poder automatizar desde ese entorno en la nube que es Google Workspace toda la actividad del negocio. Y en segunda instancia, dentro de 8 días, tal vez saltarnos a un segundo nivel un poco más avanzado, en donde hablemos de cuáles son realmente esos aplicativos que directamente nos van a permitir configurar la inteligencia artificial y vamos a hacer una pequeña demostración, configurar algunos flujos automatizados que interactúen con el entorno. Entonces, esa es la invitación para hoy. Hoy vamos a entender qué es todo, o en términos generales, cuál es todo ese lo que Google tiene en la nube, que entendamos bien cuál es la importancia de que trabajemos en la nube. Digamos que eso seguramente lo estamos haciendo de forma em, indirecta o no estamos siendo 100% conscientes de que estamos trabajando y gestionando los procesos del negocio en la nube, pero hoy vamos a entender realmente por qué es esencial que tengamos un sistema de información, tengamos una documentación centralizada en la nube, para que eso en la siguiente sesión, dentro de 8 días, nos permita entrar a automatizar y a generar lo que se llama, eh, digamos que procesos de inteligencia de datos, ¿sí? La inteligencia de datos básicamente lo que nos propone es que estando la documentación alejada en un único entorno en la nube, pues entre documentos se pueda hablar, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer interacciones con los diferentes formatos, que yo pueda comunicar una hoja de cálculo con un documento escrito, que yo pueda comunicar una presentación comercial, puede ser una cotización, con una hoja de cálculo que tenga los datos y sobre eso incitar o ejecutar procesos automatizados. En este caso, y el ejemplo que vamos a revisar la otra sesión, tiene que ir o va muy en línea con esos procesos, sobre todo comerciales, ¿no? ¿Cuánto tiempo me está a mí generando diligenciar una cotización? ¿Cuánto tiempo me está costando enviar esa cotización? ¿Cuánto tiempo me está costando programar
un seguimiento automatizado. ¿Cómo desde el entorno de Google nosotros podemos garantizar que eso empiece a ocurrir en el negocio? Y en este caso a 0 pesos. ¿Por qué a 0 pesos? Pues porque todos los empresarios y empresarias que estamos en esta sesión y hemos sido juiciosos con la entrega de nuestros cuadernillos y la asistencia a estas sesiones virtuales, pues vamos a recibir ese primer kit de digitalización para poder utilizar ese entorno. Entonces, eso como una breve introducción. Y para entrar un poco en materia, ya con todos ustedes, sí me gustaría que en el chat me confirmaran de 1 a 5. ¿Cuál creen ustedes que es el nivel de adopción digital en sus empresas y por qué? Ah, bueno, más bien aquí no lo propone el ejercicio, de 0 a 100, ¿cierto? En el chat les pediría a Juan, a Alex, a John, a Angie, a Juliana, a Lina, que me contaran realmente cuál consideran ustedes que es ese nivel de adopción digital si lo tuviéramos que categorizar o calificar de 0 a 100 o de 0 a 10, ¿no? Digamos que es como lo mismo. Muchas gracias, Cristian. Por acá nos dice 40%. Alexandra nos dice un 4, digamos que también alrededor del 40%. Adriana nos dice que un 50%. Juan Manuel 50, Alex 30, John 55, perdón, 35, Andrea Cortés 50%. Sí me gustaría tener la respuesta de todos para entender un poco cuál sería el patrón y la percepción que ustedes tienen con respecto a ese nivel de digitalización de sus negocios, ¿no? Si sacáramos un promedio en este momento, casi que estaríamos en un 40%, ¿sí? Ahí vamos recibiendo más respuestas. Muchas gracias, Mauricio. También nos dice 40%. Y me gustaría invitar a 2 o 3 de ustedes para que me dijeran efectivamente cómo entienden ese 40%, ¿cierto? ¿Por qué decimos que efectivamente es un 40, un 45, un 35 y no más? Entonces sí me gustaría que, si quieren levantando la mano, para que tengamos un poco un espacio más organizado, me contaron hoy cuál es la calificación que le dan a su negocio y cuáles son, digamos que, los motivos o los argumentos para darle esa calificación en esos niveles de adopción y transformación digital. Entonces, los invito a que levantemos la mano y nos compartan un poco de esa percepción que ustedes tienen hoy en el nivel de digitalización. No sé quién quiere por ahí compartirnos. Dale, Juan Manuel, adelante. Hola, ¿cómo estás, Eric? ¿Cómo va todo? Gusto. Muy bien, muchas Bueno, gracias. mira, yo cuando hiciste la pregunta en qué nivel estoy, yo dije, pucha, yo dije 30, 40 y después me arriesgué a decir el 50, porque digamos que hay unas cosas que yo sí tengo adoptadas, otras que las tengo adoptadas pero a medias, otras que definitivamente por el momento en el que estoy no voy a poder adoptar, digamos, de forma inmediata, pero que puedo plantearlas hacia el futuro. Ya voy a decirte, digamos, en qué estoy, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo ya creé mi ficha de Google con muy buenas reseñas y la tengo desde hace un tiempo y digamos que yo ya aparezco, si buscan uno de mis, digamos, una de mis palabras estas que uno le mete a esto que me imagino que es parte de lo que nos vas a decir hoy, que las palabras claves para la ficha de Google y demás, pues digamos que yo ya tengo ahí ese campo bastante bien allanado. Yo ya aparezco de primero de forma, ¿cómo es que se llama? Cuando vos haces Orgánica. Ajá, eso, de forma orgánica de motor de orgánica, búsqueda. ya logré estar de primero y entonces en este momento aquí buscan paellas en Cali y yo aparezco de primero y eso lo logré de forma orgánica y tengo una cantidad digamos que de reseñas positivas y las estrellas y todo eso, digamos que eso ya lo tengo adelantado. Nunca le he metido plata a hacerle publicidad al tema, pero yo tengo, digamos que dos aristas ahí porque aparte, yo tengo otro producto que son jamones y charcutería y digamos que en ese ítem específico, ese sí no lo tengo, no lo he trabajado tanto. Entonces, pero te digo que ahí estoy como a medias.
Y de las otras cosas de que hemos hablado, pues yo tengo mi cosa en Instagram, que es, digamos, la red social que yo decidí que era por donde yo me le iba a meter al tema. Em, y se hacen ciertas publicaciones que creo que deberían de ser un poco más. He estado pensando en cambiar el tema de migrar un poco al TikTok, pero no le he perdido el miedo a ser yo el que habla y a mostrar el proceso y eso. Entonces, pues digamos que ahí estoy como en eso. Em, sí tengo, por ejemplo, yo digitalmente tengo una página web, digitalmente tengo una marca, tengo un manejo de marca, un manejo de colores, un manejo de una cantidad de cosas. Digamos que yo tengo lo que ustedes han dicho adoptado, pero adoptado parcialmente en algunas cosas. Entonces, digamos que por eso es que siento que estoy al 50%. No sé si esa era la pregunta, no sé si tengan alguna pregunta con mucho gusto. Súper, muchas gracias Juan Manuel por tu aporte. Excelente, esa es la idea, como entender cómo estamos midiendo ese nivel de adopción digital, ¿no? Sí me gustaría conocer tal vez uno o dos aportes más. Quisiera invitarlos a levantar la mano y por supuesto a que nos cuenten cuál fue esa calificación que se pusieron de 0 a 100 y cómo están midiendo un poco ese nivel de desarrollo y de transformación digital en el negocio. ¿Quién más nos quisiera compartir? Dale, David. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias, todo muy bien. Gracias, Eri, ¿me escuchan bien? Súper. Sí, señora, ahí te Bueno, escuchamos bien. listo, mira, pues yo creo que el nivel de adopción digital, creo que voy a dar como un contexto desde adentro hacia afuera. Nosotros somos una marca que ofrece un triple impacto en la consecución de de nuestros productos. Tenemos un portafolio de productos de merchandising sostenible dirigidos al sector B2B y también tenemos un portafolio de souvenirs culturales que también ofrecemos al mercado B2C. Eh, con lo que nosotros intentamos comunicar, consideramos que eh, yo diría que desde pandemia, de hecho voy a hacer acá un paréntesis como cuando leemos la Biblia, hay un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí antes de pandemia y después de pandemia revolucionó absolutamente todo lo que nosotros hacemos en la sociedad a nivel general, o sea, cambiaron todas las dinámicas de comportamiento de lo que nosotros hacemos y creo que el nivel de adopción viene directamente correlacionado a la perspectiva que tú tengas con respecto a tu propósito superior como marca. Con esto quiero decir que no es solamente ya necesario tener unas herramientas o un conocimiento básico un poco avanzado en lo que tú consideras como justamente estas herramientas digitales. Creo yo que ya no estamos hablando de redes sociales, sino medios sociales, porque absolutamente todos, seas una empresa, seas una persona natural, te diriges para ofrecer un servicio o producto o sencillamente, bueno, como marca personal o para tu comunidad, así creas que no la tengas, pero están tus familias y tus seres más cercanos a los que te relacionas. Y creo que, y con la llegada de la inteligencia artificial, considero que casi que periódicamente, casi que trimestralmente, debemos comenzar a revisar de nuevo todas las actualizaciones que vienen en términos de poder estar como al tanto en toda la retroalimentación que justamente esas plataformas digitales lo hacen para que, pues, por supuesto, estemos más tiempo, pero acá es donde viene el gran reto. ¿Queremos estar como consumidores o queremos estar como creadores? Entonces, nuestro propósito inicialmente iba para poder alinearnos con unas herramientas digitales que por supuesto nos generaran unas ventas constantes y recurrentes, pero consideramos que el propósito superior viene mucho más allá, viene para poder impactar y más que ofrecer que las personas se conecten con nosotros y que haya como una publicidad invisible con todo el contenido que nosotros queremos comunicar y de esta manera dejar de ser uno más en esta cola infinita de publicaciones que vemos de marcas y considerar de que esta misión de poder generar una parrilla de contenidos también tenga un propósito social y cultural. Entonces es básicamente eso.
Listo, perfecto, David. Muchísimas gracias por tu aporte. También es muy valioso entender un poco esa perspectiva que tú nos das desde pues la identidad y propósito superior del negocio en estos temas de transformación, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, igual que tú, me adhiero a lo que nos compartías. Finalmente, me gustaría escuchar alguna empresaria que me cuente cuál fue la calificación que se puso en su empresa y cuál fue, digamos que los elementos que utilizó para poder argumentar esa calificación. Entonces allí quiero animar a Diana, a Andrea, a Adriana, a Alexandra, Ana, María, que se animen y me cuenten un poco, pues, en términos de digitalización y en adopción digital, ustedes cómo ven a su negocio. Muchas gracias, Lina. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso, yo manejo todo el sector inmobiliario y creo que la opción digital ha sido gradualmente. A pesar de pues, que ha venido acelerando significativamente en los últimos años, pues pienso que nuestro estado de adopción en madurez es moderada. Me puse un 40% porque pues considero que en el sector inmobiliario el tema digital tiene que ser más amplio, pues teniendo en cuenta que nosotros lo que ofrecemos son servicios. Nuestro ideal, pues sería más adelante o en unos años vernos en un 63%, teniendo en cuenta que nuestros clientes utilizan mucho Internet para buscar, obviamente, sus propiedades. Entonces, pues esto nos obliga como a adoptar estrategias de marketing digital y mejorar la presencia en línea. Em, pues básicamente como eso, pues ahorita tenemos como instalado nuestro software, nuestro CRM, trabajamos pues de la mano de la inteligencia artificial, obviamente pues las plataformas, que es lo más importante, y pues automatizamos los procesos de digitalización de las tareas en las personas con estas plataformas. Esa parte final, Lina, me gustó muchísimo. Me gustaría que me contaras qué tareas, actividades o procesos estás automatizando y con qué herramientas puntualmente. Me parece muy interesante esa aproximación que haces. Pues mira, básicamente lo que manejamos de CRM lo estamos optimizando el tema contable, pues obviamente que es todo lo que manejamos de los propietarios y proveedores en estados de cuenta, facturación y demás, con nuestra plataforma que manejamos con Daytona. El tema de las publicaciones se está automatizando con la IA, manejamos también lo que es Google Apps, Google Ads, y pues esto nos ayuda como a mejorar nuestras plataformas y automatizamos los procesos y manejamos una plataforma que es la que nos ayuda como a la implementación de los datos de los clientes y a manejar un sistema de agendamiento de citas más rápido. Eso lo manejamos también por Mm, Google. Interesante, un link que te genera una agenda, ¿sí? Sí, sí, señor, exacto. Y es Ustedes como ya están automático. licenciados con Google. Sí, exacto, sí, señor. Ah, Pagamos bueno, nosotros. súper. Excelente y qué pertinente este programa para que le saquen jugo a ese licenciamiento que tienen. Sí, realmente tiene muchas Listo. bases y es muy fortalecedor para nosotros como inmobiliaria. Totalmente. Y parte de este programa, sobre todo lo que se nos viene el otro año, con esos laboratorios de asistencia técnica, es precisamente eso, ¿no? Darnos la oportunidad de aprender y de sacarle el mayor potencial, el mayor provecho de las herramientas que ya tenemos adquiridas o que el programa nos va a dar. Sí, Andrea, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, gracias a Dios, afortunadamente. Bueno, yo califiqué 50. Nosotros hemos logrado avanzar un poquito en la parte digital. Digamos que, bueno, creamos una página web, tenemos una página de Instagram que nos funciona bastante bien, sobre todo hacemos pauta, digamos que ya tenemos como el segmento de cliente bien alineadito con nuestro nicho de mercado y demás. Tenemos Google Business. Ese me gustaría aprender a utilizarlo. Quise hacerlo, que bueno, teníamos una página, un perfil de Google Business, pero nos lo bloquearon
por incumplir políticas, que de hecho por ahí les tiro el dato de que a veces uno no lee las políticas y yo creo que nunca lo hacemos y nos dio por como hacer como para que nos reseñaran, como que empezamos a hacer una dinámica de como que pon tu reseña, no dijimos ni positiva ni negativa, y participas en una repisa. Y Google nos bloqueó el perfil por eso, porque no está permitido como entrar a dar algo a cambio para que te reseñen, sea positivo o negativo. Eso no lo sabíamos. Creamos otro perfil, bueno, no, nunca nos lo quisieron volver a habilitar y creamos otro y a partir de ahí estamos trabajando el posicionamiento y quise como hacer una campaña de ads, pero no, no sé muy bien por dónde cogerla, no me ha funcionado muy bien. He invertido algo y digamos que las personas que llaman como que es preguntando por otras cosas que no tienen nada que ver o mucho que ver con nosotros. Nosotros somos una carpintería con enfoque ecológico. Entonces quisiéramos fortalecer esa parte, digamos que ya la parte de facturación electrónica ya lo implementamos hace bastante tiempo, hace 4, 5 años. Y, y bueno, tenemos la página de Facebook, TikTok, LinkedIn también. Esa me gustaría como también aprender a manejarla desde un perfil más corporativo, ¿no? Más empresarial. También no sé cómo por dónde cogerla porque es que son muchas cositas a la vez. Y bueno, siento que hace falta mucho apoyarse, sobre todo en ese CMR también. Ese no lo tenemos y me parece interesante ese porque pienso que ayuda a agilizar todo el tema en relación con los clientes y también me gustaría de pronto alinear bastante más lo que es Google Business, aunque ya tenemos el catálogo allí y algunos avances, pues sí, se hace falta como fortalecer más todo, o sea, como que haya un engranaje entre todas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, Andrea. Efectivamente. Y fíjate que ustedes me dan ahí cabida con varios de los comentarios que me hicieron y digamos que es un poco el escenario que hoy estamos percibiendo entre este grupo de emprendedores, empresarios y empresarias que empiezan a consolidar un poco esa estrategia digital, ¿no? Y digamos que una de las primeras recomendaciones o algunas de las observaciones que hacemos en primera instancia es entender que tener presencia o posicionamiento en redes sociales como Instagram, Facebook, el mismo WhatsApp, pues definitivamente no determina de que el negocio tenga un nivel de adopción digital alto, ¿no? Y digamos que allí, pues es una de las primeras elementos que debemos analizar y es, ok, en la empresa hay alrededor de 8 o 9 procesos clave, ¿cierto? Lo que son los procesos primarios, lo que son los procesos secundarios, y solamente uno de esos 9 se refiere al marketing digital. Entonces, fíjate que en esa primera etapa, todo lo que tiene que ver con marketing digital, pues estamos muy bien, ¿no? De hecho, más del 80% de los emprendedores, pues se perciben algunos estudios como que ya están dentro, tienen posicionamiento dentro de estas redes sociales. Pero si empezamos a hilar tal vez un poco más profundo, pues empezamos a entender realmente esos niveles de automatización o de sistematización con tecnología de los procesos, qué tan lejos o qué tan cerca pueden estar. Entonces, fíjense que en segunda instancia, estos son algunos informes que han generado McKinsey, Estadista, nos dicen que entre un 15 y un 25% de esos emprendedores hoy tienen un sitio web o una tienda virtual formal. Y ahí ya la brecha se empieza a pronunciar, ¿no? Ya no hablamos de un 80% como la mayoría de los emprendedores que tienen una presencia en redes sociales, sino que estamos hablando ya de una proporción mucho menor, casi un cuarto del total de emprendedores
que hoy le están apostando a tener un activo digital esencial, como lo puede ser un sitio web o una tienda virtual, ¿no? Y yo siempre hago la alusión de que o una tienda o un sitio web es como su local físico, pero en el mundo digital, ¿cierto? Es como si nosotros no tuviéramos oficinas en donde atender a nuestros clientes o no tuviéramos un lugar en el cual puedan consultar nuestros productos y servicios y puedan hacer un pago directamente em, a través de Internet. Entonces esa brecha, digamos que se amplía mucho. Ahí digamos que el ejercicio y la invitación para cada uno de ustedes es entender si pues esa brecha o yo estoy dentro de ese 25% o estoy por fuera de él. Pero esto definitivamente es uno de los elementos que determinan el posicionamiento real de un negocio, ¿no? De que tengamos o no tengamos una infraestructura propia, ya sea un sitio web o una tienda virtual. Si seguimos hilando en un tercer nivel de profundidad, tal vez un poco más específico, como nos lo decía Lina en su momento, una de las empresarias que nos compartió hoy, si analizamos cuántas de esos emprendedores y emprendedoras han implementado un CRM se entiende como un sistema de gestión de clientes o una plataforma que nos ayuda a sistematizar y organizar la interacción con clientes, si hemos podido nosotros implementar algún tipo de automatización para hacer seguimiento a esos clientes, ¿no? Y ahí ya empiezan a existir las brechas un poco más pronunciadas. De hecho, si ustedes analizan lo primero y lo que dicen uno, sino muchos gurús de las ventas es, pues realmente la oportunidad del cierre de la venta no está ni en la primer ni en el segundo acercamiento, ¿cierto? Estamos hablando que más o menos en el quinto, sexto, séptimo o octavo intento máximo es donde realmente vamos a estar consiguiendo una venta real con un prospecto de cliente. ¿Cuántas de esas empresas hoy estamos haciendo o implementando este tipo de tecnologías? Alrededor de un 12%. ¿Eso qué significa? Pues que definitivamente casi que una de cada 10 está pudiendo implementar un sistema de seguimiento con sus clientes. Eso ya es, digamos que un dato relevante, un dato no menor, y es lo que buscamos, es la aguja que buscamos mover desde Ruta 65. Y finalmente, si hablamos de medición, y esto sí que yo creería que es menos, aquí la estadística nos muestra que solo una de cada 10 empresas están hoy midiendo esas métricas o de adquisición o de conversión o de recompra, pues básicamente no lo tenemos ni siquiera culturalmente encuerpado. ¿Cierto? No sabemos para qué sirve medir. De hecho, si nos preguntan las estadísticas, no tenemos claro un punto de referencia. No sabemos si un clic al día es bueno o es malo. No sabemos si una conversación por WhatsApp es buena o es mala. O si la variación entre meses o entre semanas está presentando un escenario de crecimiento o un escenario de decrecimiento. Entonces allí fíjense que nos vamos desde lo que más hoy la mayoría de los emprendedores estamos haciendo, redes sociales, plataformas en donde podemos gestionar estrategias de marketing, pero ¿qué pasa más adentro dentro del negocio? Esa es la reflexión que queremos hoy invitarles y hacerles para que pues entendamos esa gran cantidad de oportunidades que hoy existen en la empresa para iniciar esos procesos de adopción y de transformación digital. Sí, Mauricio, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Sí, señor. Buenas tardes. Nosotros tenemos una empresa de aseo y limpieza, se llama Logística y Limpieza, está en Bogotá. Llevamos 15 años. Pero yo como todo emprendedor empecé trabajando y haciendo este negocio a la vez. Hace 3 años me pude retirar y ya me dedico propiamente a mi negocio. Yo soy economista y financiero y voy muy encaminado a medir absolutamente todo. ¿Sí? En este momento nosotros estamos posicionados con Google Ads hace 15 años, empezamos con un presupuesto muy bajito y digamos que a medida que el negocio va creciendo nos vamos posicionando. ¿Sí? Hace 2 años empezamos a, digamos que dar la vuelta al negocio porque creo que los negocios de los emprendedores primero se fijan
primero nos fijamos, o en mi caso, primero me fijé mucho en el presupuesto y en el costo, y para darle digamos que darle una vuelta de 180 grados, tuve que tener una madurez para enfocarme al servicio al cliente. Ya no me interesan tanto los números, ya se cuidan solos, ya los puedo cuidar un poco más de ladito, y me enfoqué única al servicio al cliente. Cuando yo tomé esta iniciativa, hice, digamos que, tres aspectos. Primero es todo el tema comercial a nivel de redes, todo el tema de medición y todo el tema de automatización. Nosotros ya digamos que tenemos una app, un software para medir toda la satisfacción del cliente en supervisión con clientes automáticamente, solamente con un clic. ¿Eso qué hace? Que el cliente vaya al supervisor a revisar qué fue lo que está pasando con el servicio o las ANS de nuestro negocio, y ya el cliente pueda revisar en tiempo real si fue o no fue el supervisor, con fotos y digamos que unas evaluaciones previas que nosotros hacemos. Ahora bien, todo el tema de Facebook, TikTok y Instagram, digamos que lo estamos haciendo, digamos que precavido, porque estamos con Google Ads, con una agencia, y estamos metiendo poco a poco Facebook, poco a poco teniendo comunidad en el tema de redes sociales. Ya digamos que nos siguen 6.000 personas. Y en este momento estoy en todo el tema de medición de ventas, conversión, digamos que todo la TIR, la tasa interna de retorno frente al tema de conversiones, y estamos buscando un CRM. ¿Todo esto para qué? Para automatizar procesos, tener métricas al momento. Ya no es un balance que nos sirve a nosotros, eso ya creo que quedó en el pasado, sino básicamente KPIs en cada una de las áreas, y saber lo que estamos haciendo y medir variaciones mes a mes para saber en qué podemos mejorar. Eso es lo que vamos nosotros. Creería que yo voy en un 40%, por eso coloqué 40. Adicionalmente, son recursos, a medida que uno va creciendo se puede ir, digamos que, integrando con algunas tecnologías superiores a las que uno generalmente cuando está empezando no tiene el recurso. Y bueno, vamos paso a paso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Mauricio, excelente lo que nos cuentas. Y pues grata sorpresa, eh, el otro año en esas sesiones y en esos laboratorios vamos a trabajar efectivamente con un CRM. De hecho, lo estuvimos revisando en sesiones anteriores, no con la ruta básica, sino con la intermedia, pero también sería interesante pues que ustedes lo conocieran, en donde, pues efectivamente desde plataformas hoy en la nube, que son muy completas, muy robustas en la cantidad de aplicativos que podemos integrar, pues va a ser de gran utilidad para ustedes que están en ese punto, ¿no? Entendiendo la importancia de centralizar los datos y de poder conectar con los diferentes procesos de negocio esa información para garantizar, como tú lo decías bien, esa experiencia al cliente, ¿no? Entonces, súper chévere también, muy expectantes para la siguiente fase de este programa, que pues podamos conocer e interactuar con estas plataformas para, por supuesto, ustedes sigan fortaleciendo sus procesos de negocio. Entonces, avanzando un poco con estas estadísticas, es importante entender cuáles son esas variables o esos elementos que a veces nos frenan esos procesos de adopción digital, ¿no? Y esos procesos de adopción digital de arriesgarnos a implementar tecnologías, arriesgarnos a modificar o hasta pensarnos, a veces hacemos las cosas, ¿cierto? Sin mucha planeación estratégica, a pensarnos cómo podríamos organizar la forma de hacer las cosas mejor, pero sobre todo, y esta es una de las primeras em, causas por las cuales frenamos un poco el nivel de adopción digital, y es la mentalidad de supervivencia, ¿no? Y digamos que estas son algunas reflexiones que queremos hacerles a ustedes para que efectivamente Ruta 65 sea una oportunidad de cambiar esas formas, de cambiar en este caso esa mentalidad, y nos demos la oportunidad para atrevernos a utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Cuál es el escenario en el que estamos hoy todos, digamos que inmersos? En un escenario en el que priorizamos las ventas del día a día y no nos pensamos realmente en cómo construir sistemas o un engranaje de procesos para al final aumentar la capacidad y el alcance del negocio. Eso es lo que busca hoy normalmente
este tipo de soluciones tecnológicas, ¿cierto? Y lo hablábamos con el ejemplo del seguimiento. Pues puede que yo, como un comercial del equipo de trabajo, me gaste un día entero haciéndole seguimiento a 20 o 30 prospectos que tenga dentro de esa archivo u hoja de cálculo de potenciales clientes, ¿no? Hoy en día ya tenemos herramientas que de forma automatizada puedan hacer ese trabajo, nos puedan liberar y lo pueda hacer de una forma muy cercana y automatizada, ¿no? Como puede ser directamente en un chat de WhatsApp o, por qué no, directamente desde una interacción por voz en una llamada telefónica o en una llamada por WhatsApp. Entonces, fíjense que ese es el primer factor y la primera invitación que queremos hacerle a todos y es, hay que cambiar la mentalidad de supervivencia. ¿Sí? Hay que asumir ese reto, hay que quitarnos esos pensamientos que a veces nos persiguen, ¿cierto? Es que la tecnología es muy difícil, es que yo no sé hacer eso, ¿cierto? A veces hay muchas creencias que asumimos como propias y que nos pueden impedir o pueden frenar ese proceso de adopción digital en el negocio. Lo segundo, definitivamente, es que, pues, hay metodologías probadas, ya hay formas de hacer para cada uno de esos negocios particularmente que han funcionado. Y los mismos desarrolladores de este tipo de plataformas, pues ya entendieron cómo funciona mejor, cómo funciona más rápido y cómo funciona de forma eficiente. Entonces, a veces también ocurre, y lo hemos visto mucho, que nos atrevemos a probar herramientas, pero definitivamente no conocemos realmente cuál es la estrategia o cómo esa herramienta se adapta a la estrategia comercial, a la estrategia financiera, a la estrategia del recurso humano, ¿cierto? A la estrategia operativa. Y allí esa falta de método también puede llegar a frenarnos un poco la adopción digital, ¿no? A veces pasa mucho desde el marketing también. Cuando nosotros no tenemos una metodología clara de cómo voy a posicionar el negocio, cómo voy a interactuar con una audiencia específica, cómo voy yo a seducir a través de una campaña o a través de un concepto particular, cómo voy a atraer potenciales clientes y al final cómo mi equipo comercial los va a cerrar, ¿no? Cuando no tenemos esa organización, esa metodología clara, pues invertir en una herramienta no va a tener mucho sentido, ¿cierto? Yo no sé si va a necesitar una herramienta de email marketing o no. Yo no sé si va a necesitar una herramienta de WhatsApp marketing o voy a tener que comprar una herramienta para hacer una página web o no. Cuando no tenemos claro esa metodología, dependiendo del proceso que estemos interviniendo, pues lo más recomendable es que frenemos un poco la contratación de esas herramientas, ¿cierto? Y es ahí donde cobra muchísimo valor un acompañamiento especializado en el tema. Porque urgencias en el negocio hay muchísimas, en todas las áreas, pero definitivamente uno debe tener la capacidad y ojalá la asesoría para determinar y priorizar en dónde debería impactar primero con tecnología y que ese impacto pueda darle agilidad, pueda darle alcance, pueda darle, digamos que una magnitud mayor a el valor que genera la empresa en su día a día. Si revisamos un tercer aspecto que puede llegar a frenar esos procesos de adopción tecnológica, es el conocimiento. Y aquí también sé que hay un reto grande, ¿no? Y yo sí quiero agradecerles a todos ustedes que hoy estén conectados, que realmente hayan estado comprometidos con ese proceso de formación. Por supuesto, todas las sesiones quedan en el e-learning. La idea es que las aprovechen, que vuelvan y las vean, que desarrollen las guías prácticas que tenemos en cada una de esas sesiones. ¿Para qué? Para que empecemos a consolidar ese conocimiento que nos permita conectar en qué puntos puede haber áreas de oportunidad para automatizar o acelerar el proceso de adopción tecnológica en el negocio. Entonces, allí nosotros identificamos muchos riesgos, sobre todo cuando empezamos a aprender de forma fragmentada la forma de utilizar estas soluciones tecnológicas, ¿no? A veces, y hoy es muy fácil hacerlo en Internet, a través de YouTube u otros canales, poder uno hasta de forma autodidacta aprender a utilizar una herramienta o a intervenir un proceso del negocio.
Pero mucha de esa información y lo que hemos identificado es que se trata más que todo es de trucos, ¿no? Entonces hablamos de una única solución, una única acción, una única herramienta que pretende solucionar todas las necesidades del negocio. Entonces ahí es cuando nosotros los invitamos a desprendernos un poco de esos secretos o esos trucos individuales para percibirlo realmente en cuál es el modelo operativo y escalable de mi negocio. Nos pasa mucho en los negocios de comercio, en donde pensamos y le inyectamos una fuerza muy grande al marketing y entonces traemos un montón de clientes y recepcionamos un montón de pedidos, pero al momento en que el área de logística, de entrega, de despacho, no está preparada. Entonces, cuando nosotros efectivamente aprovechamos ese truco de traer más clientes, pues no entendimos que esto es una cadena de valor en donde como modelo deberíamos garantizar que en cada uno de esos puntos de contacto pudiera garantizarse la misma velocidad en la entrega para el cliente. Y esos puntos que llamamos cuellos de botella, ¿cierto? Es muy fácil de entender el término, pues se presentan en las áreas que menos creemos. Es allí en donde es importantísimo sentarnos a pensar cómo modelable nuestro negocio. Y muchas de las plataformas hoy nos invitan a eso. Venga, piense usted cómo automatiza cada uno de los puntos de contacto de su negocio. Cómo usted conecta procesos de mercadeo, venta, servicio al cliente, logística de entrada, logística de salida, producción, con algunos procesos de apoyo que le permitan obtener esa escalabilidad, ¿cierto? Entonces, allí es importante esas reuniones cuando nos sentamos a hablar, a dialogar, a entender desde el equipo de trabajo qué es lo que está pasando, pues allí definitivamente es donde está ese valor. Entonces, es importante capacitarse, es importante adoptar información nueva, conocimientos nuevos, pero siempre la invitación es que seamos conscientes y críticos en cómo eso se va a integrar en un gran modelo operativo que podamos configurar como negocio. Otra de las causas las cuales frenan esa adopción digital, y ahorita lo hablábamos con Mauricio, ¿cierto? La importancia de la medición. Y esto lo podemos resumir directamente con una frase que es contundente y es que lo que no medimos no lo podemos mejorar, ¿cierto? Lo que no medimos no sabemos si va bien o si va mal. Lo que no entendemos como punto de partida, pues no sabemos cuáles podrían ser unos escenarios más o menos favorables. Y eso sí que puede frenar el proceso de adopción digital, ¿no? La ausencia de control y medición de todas las acciones que estamos llevando a cabo. Es tedioso, toma tiempo al comienzo, a veces también nos toma el mismo tiempo en conocer y en aprender qué significan esas métricas, pero definitivamente es un punto clave en ese proceso de transformación. Necesitamos medir. Cuando yo me doy cuenta que estoy teniendo una recepción mayor en el seguimiento con clientes, automatizando algún tipo de bot o de herramienta tecnológica, cuando me doy cuenta que crece a un 20%, a un 30%, o que estoy cerrando 3 veces más o 4 veces más de lo normal, ahí es cuando yo como empresario o empresaria empiezo a valorar las herramientas tecnológicas. Pero hoy, ¿por qué no las valoramos tanto? Pues porque definitivamente no evidenciamos cuál es ese efecto que están teniendo sobre el negocio. Y lo vamos a seguir teniendo, así implementemos, así invirtamos y definitivamente no midamos. Y ustedes lo han escuchado mucho y es como un comentario general de la industria y es, no, esa agencia de marketing no es tan buena. ¿Por qué? Porque yo no percibí valor, ¿cierto? Esa agencia de marketing puede que haya invertido mucho, pero yo no vi los resultados. Normalmente eso ocurre porque no supimos medir lo que estábamos haciendo. Ni siquiera, y digamos que eso es un punto clave, ni siquiera sabemos qué medir, ¿no? Por eso es que esa aproximación estratégica en la definición de objetivos para el negocio es fundamental. Entonces, el entender en dónde está la oportunidad real, dónde está el ahorro, la ganancia adicional y qué es el objetivo que yo espero conseguir y cómo se materializa eso desde el indicador, ¿sí?
Entonces, yo lo que quiero es hacer más llamadas diarias de seguimiento, ¿ok? Ya sé que al final del mes voy a medir cuántas llamadas se realizaron en el mes más de las que hice en meses anteriores. Cuando tenemos ese nivel de claridad y ese nivel de definición de objetivos, pues el valor percibido va a ser mucho mayor, ¿no? Cuando decimos, oiga, a mi negocio no lo encontraba nadie en Google y hoy lo están viendo entre 100 y 150 personas al día. Eso ya es una ganancia para la empresa. Pero si no lo medimos, pues en ningún caso vamos a entender qué ha pasado con el negocio. Y finalmente, también un poco soportado por las estadísticas que revisamos en un comienzo, relacionar directamente la adopción digital como una presencia única y exclusiva en redes sociales, ¿cierto? Entonces hoy es un tema de discusión, sobre todo en el sector micro, pequeña y mediana empresa, confundir y limitar todo lo que hoy representa la adopción digital, la adopción tecnológica al marketing, ¿cierto? En donde se descartan oportunidades o incidencia de la operación del negocio, en donde se pierde de vista un poco el conjunto de elementos que dentro del negocio van a desatar esa escalabilidad. Simplemente lo que tenemos hoy como creencia digital es el que está en redes sociales o el que está pautando en medios digitales. Ya es un negocio que adoptó el entorno digital. Y no es así, yo creo que lo vamos a ir entendiendo un poco en estas sesiones finales y en los laboratorios que vamos a llevar a cabo. Entonces, un poco de todos esos elementos que vimos que pueden impedir realmente el crecimiento en esos elementos de adopción tecnológica. Hoy la invitación es esa, ¿no? A que todos nosotros como empresarios y empresarias podamos reescribir las reglas que hoy estamos considerando como propias o como intocables en el negocio. Por acá hay una frase muy interesante que nos deja Google y ya vamos a entrar un poco en materia de lo que el entorno nos puede ofrecer y nos propone que una visión de futuro del negocio no solo como un canal digital, ¿cierto? Que era lo que estábamos revisando un poco anteriormente. El futuro del negocio en términos de digitales no solamente se refiere a un canal, sino uno, a una mentalidad, y una mentalidad que es impulsada por la percepción de velocidad, de flexibilidad y de inteligencia de los procesos, de inteligencia de las herramientas que utilizamos, pero cómo esos procesos y esas herramientas, hoy como equipo de trabajo, ¿cierto? Sea nosotros como líderes o las personas que nos colaboran en la empresa, pueden adaptar de forma fácil, de forma rápida. A eso se refiere, ¿cierto? Velocidad, rapidez, flexibilidad, a usabilidad o fácil uso y acceso. Entonces, esa es un poco la frase que quiero dejarles hoy como introducción de que le apostemos a reescribir esas reglas de negocio desde el cambio en nuestra mentalidad, adoptando procesos realmente inteligentes, herramientas de fácil uso y acceso que le den velocidad y flexibilidad a la transformación digital de nuestro negocio. Por acá, Cristian, muchas gracias, nos dejaba en el chat una pregunta muy interesante y es ¿qué claves nos puedes dar para eliminar esas barreras? Bueno, creo que vamos a ir poco a poco en la ruta 65 a ir identificando y rompiendo esas barreras. Pero la primera que yo te podría proponer hoy, Cristian, es ese, el cambio de mentalidad, ¿cierto? Y es de asumir el reto de que vamos a transformar el negocio. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer las mismas actividades con los mismos resultados, pues ahí no hay ninguna oportunidad de innovación. Y lo que vamos a ver hoy en parte, Cristian, para ir como hablando un poco de esas nuevas formas que proponemos desde el programa para transformar, pues Google no las ha hecho evidentes. Entonces, fíjate un poco hacia dónde va ese proceso de transformación. Cuando hablamos en términos exclusivamente de ubicación y flexibilidad, fíjate tú cómo puedes ir asumiendo y cambiando la mentalidad del negocio. Primero, y ahí sí, a mí me encanta esta actividad cuando la hacemos presencial, hacerla levantando la mano. Yo siempre digo, bueno, y en el salón,
quiero que por favor las empresarias y empresarios que se identifiquen con una metodología de trabajo totalmente centralizada en un entorno físico, levanten la mano, ¿cierto? ¿Eso a qué se refiere? Pues que coincidamos el trabajo de la empresa única y exclusivamente en la oficina, siendo la oficina ese único lugar en el cual se puede desempeñar el trabajo. Entonces, ahí hay un primer cambio de mindset, ¿no? De mentalidad. Y es cómo nosotros podemos desplazarnos en ese sistema de creencias hacia un lugar de trabajo que ocurre en cualquier lugar. Y de hecho, que ocurre en el lugar más pertinente para mi equipo de trabajo. Puede ser en la casa, puede ser una oficina, literal, puede ser un espacio de coworking, ¿cierto? Pueden ser otros lugares que generen un mejor desempeño para la empresa. Ustedes no me van a creer, pero yo me encuentro a 5 horas de Bogotá, en un pueblito de Boyacá muy recóndito y escondido que se llama Monguí, Boyacá. Y desde aquí, pues estoy yo pudiendo entregarles a ustedes toda esta información de valor para sus empresas. Entonces, fíjate que ese es un primer cambio de mindset. Bueno, dentro de las reglas, porque aquí hablamos del cambio o de reescribir las reglas del negocio, ¿cierto? Entonces, dentro de las reglas del negocio, es definitivamente estricto que la oficina sea el único lugar de trabajo o en donde yo o mi equipo de trabajo puede sentarse mucho más inspirado y pueda tener un mejor desempeño de las labores que yo le he encomendado, ¿no? Por supuesto, allí estas decisiones traen todo un sistema de control y medición, que también no podemos perderlo de vista. Entonces, y para eso, Google y otras plataformas en la nube, pues nos permiten configurar esos elementos o esas herramientas que pues al final nos garanticen que el trabajo definitivamente se está generando mejor, ¿no? La percepción de valor, meternos en la cabeza lo que no medimos, lo que no sabemos, cuál está siendo su variación dentro de esos elementos. Si no vemos una variación positiva, pues como dueños o como socios, no vamos a estar convencidos de que funcione, ¿cierto? Si yo veo que el ritmo de trabajo está aumentando porque todos están trabajando desde la casa, pues definitivamente necesito la métrica para tomar esa decisión. Pero es un poco esa invitación a que llevemos esas dinámicas de trabajo a entornos más híbridos y distribuidos, ¿no? Ahí hay también otros efectos que pueden beneficiar al negocio de forma indirecta, consumos de energía, servicios, entre otros, que puedan llegar también a generar beneficios para el negocio. Lo segundo, y esto sí que es crítico en los negocios tradicionales de nuestro país, ¿no? Las jornadas rígidas de trabajo. Entonces decimos, yo solamente puedo trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde o todo el equipo de trabajo tiene que cumplir ese horario para que pues haya una garantía o una percepción de que el trabajo se está llevando a cabo, ¿no? Y eso también puede ser uno de los elementos a replantear dentro de la empresa. Díganme por acá un segundito, creo que dejé de compartir la pantalla. Algo le pasó a este aplicativo. Regálame un segundo. Quedó como la pantalla en negro. ¿Qué le habrá pasado? Aquí. Ahora movió esto. Vamos dame un segundito, por favor, que se cerró el aplicativo. Algo le pasó a esto. Un segundito. Bacamba por aquí. Vamos a darle finalizar tarea. Perfecto. Y lo vamos a abrir de nuevo. Se fue. A ver si no funciona. Listo. Vamos a proyectar de nuevo.
Estamos en la página 6. Y aquí está, perfecto. Por favor, me confirman de nuevo cuando estén viendo. Ya qué pena con ustedes, pero la aplicación se cerró de un momento para otro. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya mi pantalla? Ya, sí, señor. Perfecto, Ya. muchas gracias. Sigamos como en la, más por adelantico. Por aquí. Listo. Entonces, definitivamente cuando hablamos de esa posibilidad de garantizar la flexibilidad o construir sistemas digitales asincrónicos, allí realmente llevamos al negocio a una metodología centrada en resultados y centrada en impacto, ¿cierto? Siempre le digo a nuestros colaboradores, a mí no me gusta medir las horas nalga, ¿no? No me sirve de nada las horas nalga de que estemos sentados viendo al techo, esperando a que sean las 5 o las 6 de la tarde, ¿cierto? Sino definitivamente necesitamos es medir hoy cuántas ideas nuevas se generaron, cuántos correos hoy nuevos se enviaron, cuántas estrategias hoy se plantearon en el equipo de trabajo. También cuántas automatizaciones hoy se generaron. Eso para mí es una métrica clave en la gestión de mi equipo, ¿no? Que me digan, Eric, hoy implementé un sistema en donde ya no tenemos que rellenar más las cotizaciones de forma manual. Me demoré toda la semana, ok. Tuve que entender cómo desarrollaba la conexión del Sheets con eh, el entorno de diapositivas de Google, pero ya lo probé, ya lo programé y ya lo logré. ¿Mm? Entonces, ok, te tomó una semana de trabajo, pero en adelante eso cómo se capitaliza en los tiempos ahorrados de mi negocio. Ya no necesito que ningún asesor comercial pierda 1, 2 y hasta 3 horas, se los digo que es así. Perdemos 3 horas armando algunas presentaciones personalizadas y mandándolas por correo. Cuando definitivamente hoy lo que hacemos, y es lo que vamos a ver un poco en la otra sesión, desde un entorno en AppSheets, que es la solución de aplicativos de Google, diligencio la información de mi cliente y el sistema tiene configurado que a mediodía y a medianoche hace los envíos de las cotizaciones con la información del sistema. ¿Mm? Entonces, fíjense que estoy generando impacto y estoy generando resultados a medianoche. Y ahí es donde las herramientas tecnológicas empiezan a cobrar verdaderamente valor. Que yo esté enviando cotizaciones a medianoche y que al siguiente día mi comercial llegue a las 9 de la mañana y mis clientes sean tan juiciosos que ya hayan respondido, recibido, me gustó la cotización, por favor reunámonos, o márqueme a mediodía, o no estoy interesado. Ahí sí que de forma sincrónica estoy generando resultados para el negocio. Entonces también son algunos elementos, como lo hablábamos con Mauricio, que podemos llegar a repensar, no desde la decisión directa de voy a quitar el horario de trabajo, no, sino como un entorno flexible y asincrónico puede beneficiar los resultados de la empresa. Finalmente, este sí que es un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza cuando no tenemos ni siquiera organizada la información o no tenemos como tal los sistemas en comunicación. ¿Mm? Por eso es que plataformas como Google Workspace lo que buscan es que usted tenga todo conectado y sincronizado. El problema grande que teníamos mucho antes de la pandemia, y por ahí nos lo decían nuestros empresarios, la pandemia fue como ese punto de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes de la pandemia? Habían archivos, documentos alojados en discos locales. Entonces, toda la información importante estaba en el computador del auxiliar contable o estaba en el computador del gerente o todos los resultados comerciales estaban en el computador de la asesora comercial, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy con esa interacción y con esos datos? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil estamos pudiendo acceder a esos datos? Eso es crítico para el negocio, ¿cierto? ¿Cuál es el escenario que nosotros, a través de la transformación digital, deberíamos llegar? Deberíamos tener un acceso seguro y en tiempo real
a todos los datos. Si yo como gerente de mi negocio quiero ver cuál fue la gestión que hizo mi asesora comercial la semana pasada, debo tener, ojalá en un sistema y si no, por lo menos en documentos almacenados en la nube, la claridad y los reportes al día de lo que pasó a nivel comercial con mi negocio, ¿sí? Y lo tendría que poder hacer desde cualquier dispositivo. Ese entorno de Google Apps Sheets que vamos a empezar a trabajar es genial y a mí me encanta porque Google piensa sobre todo en que nuestra gestión se reduzca a un celular, ¿no? Y como es de un aplicativo en el celular, yo puedo ver qué está pasando con el cliente. Yo puedo ver cuántas veces se llamó a un cliente. Yo puedo ver qué dijo el cliente sobre eso. Yo puedo ver las memorias de una reunión con un cliente. Y eso sí que va a ahorrar tiempos. También va a ahorrar reuniones innecesarias o tal vez hasta informes, ¿no? Porque cuando uno organiza la información y es asequible para todos, pues su visualización se hace mucho más sencilla. Y en todo eso, un entorno como Google Workspace lo piensa, ¿no? De hecho, hay otra solución que vamos a trabajar que se llama Looker Studio. Looker Studio es un entorno que nos ayuda a montar tableros de control. Entonces, yo puedo medir, por ejemplo, cuántos registros de nuevos prospectos tuve la semana pasada. Y me lo muestra en un tablero muy sencillo conectado con una hoja de cálculo, nada más que una hoja de cálculo de Google, y me lo visualiza en un reporte. Entonces, ahí fíjense que es donde la transformación digital en casos de uso verdaderos nos permite dirigir y reescribir esas reglas de negocio con transformación. Listo. Viendo el mismo slide, ¿es correcto? Angie, vamos en el slide de transformación digital en ubicación y flexibilidad y acabamos de pasar a de la tarea al impacto. ¿Me confirman, porfa, que vayamos de la tarea al impacto? Como subtítulo. Chan. Andrea, ¿me confirmas que la ves? Aquí en esta parte de la tarea al impacto, ¿sí la ves bien? Ah, ok, sí, allí sí. La transformación digital ha reescrito las reglas del negocio. Perfecto, súper. De la De tarea al la tarea impacto. del Entonces, impacto, ahí fíjense, se quedó. Ok, muchas perfecto. Entonces, gracias. con gusto, antes estábamos revisando qué podemos transformar a nivel de ubicación y flexibilidad. Ahora, ¿qué podemos modificar hoy de el esfuerzo, el recurso y al final el tiempo que estamos destinando para el negocio? Entonces, cuando hablamos de cada vez incentivar un trabajo más cognitivo, y ese es un término que quiero que se lleven hoy, es que empecemos a pensar definitivamente cuáles tareas son hoy desgastantes, manuales, repetitivas, un copiar y pegar eterno, una actualización de listas a mano que nos quitan millones de horas si lo sumáramos para todas las microempresas del país, millones de horas actualizando archivos a mano. Eso hoy es una gran oportunidad para la transformación del negocio, ¿cierto? Cuando nosotros entramos a identificar, a documentar y a automatizar esas tareas manuales y repetitivas, ¿qué va a pasar con nuestro tiempo? ¿No? Y es un poco la crítica que hoy se le hace a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si hoy nosotros a sistemas inteligentes le derivamos la responsabilidad de gestionar esas tareas manuales y repetitivas? Pues seguramente el equipo se va a poder retar más. Vamos a poder ser más creativos. Vamos a poder complejizar un poco más el escenario del negocio. Nos vamos a sentar realmente a pensar en cómo resolver problemas mayores, cómo poder incentivar la organización en el negocio teniendo una empresa en control, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, pues esto es clave. Incentivar el trabajo cognitivo en la empresa es clave. ¿Y cómo hago eso? Definitivamente con tecnología. Entendiendo que hay actividades que no pueden ser más repetitivas, que no podemos estar contratando más a seres humanos para que actúen como máquinas. Nosotros contratamos seres humanos para que piensen, para que crean, para que creen, para que innoven como seres humanos y no como máquinas. Hoy todavía ningún sistema de inteligencia artificial ha podido llegar a desarrollar de forma transversal y completa un nivel de razonamiento como el del ser humano. Tenemos que aprovechar el activo más importante que tenemos nosotros como empresa, es la inteligencia humana.
Ese es el llamado que hoy hacemos. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Pues con tecnología, ¿cierto? ¿Cómo nosotros automatizamos esas tareas? ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta? Cuando nosotros sistematizamos las actividades del negocio, sea en el área de marketing, de ventas, de servicio al cliente, pues fíjense que va a poder haber una comunicación en simultáneo, pero asincrónica, que nos permita ir a la fuente del dato en tiempo real. Por ende, todo lo que tiene que ver con reuniones largas, con reuniones presenciales, con construcción de archivos extensos en donde la información no está compartida, eh, pues vamos a empezarnos a ahorrar también, ¿no? Y muchas de estas herramientas, entre ellas Google, pues piensan en eso, ¿no? En cómo nosotros podemos crear documentos de edición simultánea. Eso es clave, que todos podamos nosotros estar metidos en un mismo archivo, haciendo comentarios, haciendo cambios, que haya un sistema que controle esos cambios, porque hay un control de versiones, entonces con la tranquilidad de que no se va a borrar, contra la tranquilidad de que está en el equipo de todos. Y al final, pues nos puede llegar a brindar unos espacios colaborativos que minimicen la necesidad de entrar a ocupar tiempo en videollamadas largas y más bien hacer algunas reuniones o meets mucho más eficientes. Pueden ser hasta reuniones asincrónicas, ¿no? Yo puedo dejar un resumen en video por el chat de Google. Si el tiempo nos da, lo vamos a ver en donde yo diga, mire, le explico en un video corto para que usted entienda cómo yo navego este documento. Y es, en la primera fase le puse los porqués, en la segunda fase le puse cómo lo vamos a hacer, en la tercera fase puse algunos ejemplos de cómo quedaría implementado. Si tiene alguna duda, pues allí mismo usted puede dejar los comentarios. Yo los reviso el día de mañana y el viernes le propongo configuremos un Meet de 20 minutos el viernes para que con sus comentarios y la revisión que yo haya hecho le explique cómo sería la versión final de ese documento entregable, ¿no? Entonces, cuando nosotros descentralizamos la dependencia en las personas con tecnología, reescribimos las reglas y la velocidad del negocio. Sobre todo en el sector microempresarial pasa mucho eso, ¿cierto? Nosotros como dueños, como socios, nos convertimos en el cuello de botella de la empresa. ¿Mm? No, es que yo todo lo tengo que revisar, todo lo tengo que aprobar, no puede haber una publicación sin que yo la vea, no puede enviarse una cotización sin que yo la revise. Si sistematizamos eso, seguramente la agilidad del negocio va a ser mayor, pero sobre todo si automatizamos ese tipo de procesos o eh, en cierta forma esos formatos, esa documentación la estandarizamos, pues va a haber menores trabas o menores demoras en la gestión del negocio. Y finalmente, esto es un concepto que queremos incentivar mucho en la Ruta 65 y es esa construcción de perfiles Citizen Developer, ¿no? O que traducido se refiere al desarrollo ciudadano. Cuando nosotros llegamos a un tercer nivel en donde nosotros controlamos ese entorno tecnológico de la empresa, pues ahí sí que el crecimiento va a ser exponencial, ¿no? ¿Qué pasa en las grandes organizaciones? Dependemos del desarrollador web, de la empresa que nos vendió el software, de que nos den horario de soporte, de que nos atiendan rápido y eso al final pues genera desgaste, frustración y demoras para el negocio. Esa dependencia en los perfiles o empresas de TI para poder configurar cualquier herramienta interna también es una oportunidad de mejora para nuestro negocio, ¿sí? En el marketing, ¿cierto? Que es el tema como que más nos compende y más entendemos hoy en día como sector empresarial. Si la agencia no me responde, si la agencia no configura la publicidad digital, si no me presenta los informes a tiempos, pues yo voy a tener una frustración, un malentendido y al final una percepción negativa del servicio, ¿sí? Pero si nosotros como usuarios de negocio somos los que manejamos esas soluciones, ojalá soluciones que no requieran conocimiento en programación o en desarrollo de código, que es lo que hoy Google ha hecho, pues eso seguramente nos va a dar una mayor posibilidad de impacto en los resultados del negocio, ¿cierto? En tiempos
en personalización y al final en alcance de las soluciones que nosotros podamos plantear. En tercera instancia, con temas de seguridad y control, pues esto es un tema que cada vez se vuelve más delicado a nivel mundial, ¿no? Todos los ataques cibernéticos que estamos teniendo, sobre todo cuando no tenemos ecosistemas o estructuras sofisticadas. Entonces, ataques como el ransomware, ¿cierto? Que sea el secuestro de datos, porque me cogieron el computador y entonces me secuestraron el computador y se me acabó la empresa. Pues deberíamos empezar a pensar cómo mitigar esos riesgos que hoy existen. Y este tipo de plataformas lo están logrando, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta y si tienen algún licenciamiento con alguno de los proveedores, algo en lo que insisten mucho es en la política de confianza cero o Zero Trust. En todo dispositivo que nos conectemos, para todo usuario que estemos utilizando, y independiente de la ubicación en donde nos estemos conectando, el sistema siempre nos va a pedir que nos autentiquemos, ¿cierto? Me manda un código de confirmación al celular, me pide un código de una aplicación de autenticación, me pide un mensaje de texto, que lo logue desde YouTube, que mire el correo y acepte la conexión. Esos controles de seguridad garantizan que la información y el entorno tecnológico de la empresa esté protegido, ¿cierto? Y eso hoy, si nosotros no contamos con este tipo de entornos, herramientas, pues estamos vulnerables ante este tipo de ataques o fallas. También pasa mucho que el equipo que tiene la información contable de toda la vida de la empresa, de un día para otro, como me pasó hace un momento, quede en negro y no vuelva a iniciar y no pueda recuperar esa información. Entonces, todo eso tenemos que empezarlo a mitigarlo desde ya, desde hoy, con las tecnologías a las cuales hoy tenemos acceso. En este caso, pues poder acceder a un entorno en nube seguro y escalable, ¿cierto? Estos entornos de nube hoy piensan en todo. Piensan en tener un respaldo automático. Digamos que en diferentes granjas de servidores se aloje la información y que si alguna llega a fallar, pues la otra esté de respaldo. Al final nos responda por la información, que la información esté protegida con protocolos de encriptación, ¿cierto? Entonces, fíjense que los beneficios son múltiples cuando hablamos de entornos digitales de este tipo. Y cuando empezamos a modificar esas reglas de negocio para dejar de gestionar el negocio como siempre lo hemos hecho y irnos a un nivel de sofisticación mayor. Finalmente, todo lo que tiene que ver con la gobernanza de la información, ¿sí? Y eso, además de referirse a un cumplimiento normativo, ¿cierto? De cómo debería organizarse la información, cuáles son las dependencias en el negocio que deberían tener acceso y cuáles no. Cuando hablamos en entornos de micro, pequeña y mediana empresa, pues seguramente los retos son menores, pero igual hay un nivel de jerarquía de la información. Y nosotros, como dueños de negocio o como los encargados de garantizar la protección y la custodia de esos datos, tenemos que tener la posibilidad de configurar esa gobernanza. No todos podemos ver la información financiera del negocio. No todos podemos seguramente acceder a las condiciones que le hemos dado a un cliente u otro, o cuáles son las condiciones que tengo con un proveedor. Y este tipo de sistemas en digital nos permiten también organizar eso, ¿sí? Que no todos podamos estar viendo la información y que entendamos cuáles son las dependencias que tiene cada una de las áreas dentro del negocio. Entonces, todo eso, simplemente para contarles, para tal vez hacer un resumen corto y rápido de la infinidad de posibilidades que hoy existen para el negocio al momento de transformar su sistema de creencias y asumir el reto de reescribir las reglas del negocio. Y es allí donde tenemos entornos como Google Workspace, ¿cierto? Antes de pasar a esta fase un poco más práctica, sí me gustaría que me contaran en el chat, además de, creo que era Lina,
¿qué otras empresas aquí ya tienen algún tipo de licenciamiento? Ya sea con Microsoft o con Google, como licenciamiento empresarial pago. ¿Sí? Me gustaría entender un poco quiénes de ustedes hoy tienen algún acceso a este tipo de entornos o herramientas. Si quieren, compártanme en el chat si tienen Microsoft, si tienen Google, si no tienen ninguna, también es importante entenderlo, ¿no? Digo, hoy trabajamos con correos genéricos y no tenemos ningún licenciamiento para la empresa. Entonces les pediría que por el chat me compartieran eh, con qué herramientas hoy están trabajando. Por acá Cristian nos dice, todo lo que he realizado con el ecosistema de Microsoft lo puedo migrar al ecosistema de Google Workspace. Bueno, Cristian, esa es una pregunta interesante. En teoría se puede hacer, pero si tú ya has hecho una inversión muy grande y tienes unos desarrollos considerables en integración de agentes como es Power Agents o automatización de procesos con Power Platform, mejor no. Eh, Depende también los valores de licenciamiento que tú tengas. Y de nuevo, nosotros somos partidarios en el programa, aquí nosotros no estamos representando solamente una plataforma, de hecho ustedes van a conocer muchas en estas rutas y en estos laboratorios, pero sí es importante entender que abogamos por que ustedes como empresa le saquen el mayor provecho al entorno que sea, ¿sí? Entonces, si tú dices, estoy cómodo con el pago de licenciamiento que tengo, las herramientas que he implementado me sirven, no quisiera perder un trabajo allí que se ha hecho en tiempo, en conocimiento, pues yo te diría, seguimos adelante. Desde el programa también tenemos el conocimiento para apoyarles en la exploración e implementación de soluciones en el entorno Microsoft. Entonces es simplemente eso, ¿no? Tú me puedes preguntar, ¿y cuánto vale el licenciamiento con Google? Hacemos un comparativo. ¿Qué otras soluciones podrían hacer esto que estoy requiriendo? Entonces te sugeriríamos unas 2 o 3 plataformas más, donde alineamos costos, alcances, capacidades. Entonces, para resumir un poco la pregunta, depende mucho hoy tú cómo te sientas en el entorno de Microsoft, qué tan avanzado tengas los desarrollos automatizados allí y si estás conforme o no con el valor del licenciamiento. Estos son como los 3 elementos que deberíamos tener en cuenta, Cristian. Seguramente lo iremos conversando durante las sesiones. Por aquí Yamile me dice, no tengo licenciamiento. Muchas gracias, Yamile. Excelente que estés en este programa para que aproveches el licenciamiento en Google. Diana tiene Google, pero usa el genérico. Excelente para que podamos entender también cómo usarlo con el licenciamiento del programa. Mauricio es Team Microsoft, perfecto, muchas gracias. Todos los equipos licenciados en Microsoft. Mauricio tiene por acá, no tenemos aún licenciamiento, utilizamos varias herramientas de Google, pero sin inteligencia artificial, ahí la hemos integrado desde ChatGPT, perfecto. Andrea, por supuesto, usa Google, excelente, ya tú me dirás lo que vayamos viendo, cómo nos va evolucionando en el negocio. Adriana nos dice que no cuentan con ninguna. Y apenas tienen el dominio del hosting, perfecto. Me encanta que ese sea el escenario porque básicamente esta ruta es para ayudarles a ustedes a madurar ese proceso de digital en el negocio. David dice que intentó utilizar el periodo free de Workspace. Bueno, digamos que aquí vamos a tener un año de licenciamiento para que exploremos. André dice que usa Google sin IA, usa el Drive bastante, tiene una tera que ya se está agotando. Excelente, te vamos a dar más almacenamiento. Y por acá dice Diana, ¿qué costo puede tener el licenciamiento de Google? Listo. El licenciamiento que nosotros les damos desde el programa es una licencia starter que les da acceso a todas las herramientas de automatización. ¿Qué excluye? Solamente las integraciones de agentes de inteligencia artificial. Ese licenciamiento se llama el Google Agent Space. Y ese licenciamiento de Google Agent Space hoy más o menos está en los $12 al mes. Entonces tampoco es muy costoso. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Primero, entienda cómo sistematiza su negocio. Segundo, entienda cómo automatiza su negocio. Y tercero, ahí sí váyase a la implementación de agentes de inteligencia artificial. Eso obedece a 2 niveles de digitalización que revisábamos en la sesión 1, recuerdo mucho, en donde les hablábamos de los DPAs y los RPAs, ¿cierto? Los DPAs como los sistemas digitales de automatización y los RPAs como los sistemas de robotización digital.
¿cierto? En la robotización es donde la inteligencia artificial cobra mayor protagonismo. Entonces, bueno, me alegra muchísimo que acá tengamos también empresas ya licenciadas con Microsoft sin ningún problema. Si tienen alguna pregunta, inquietud, en los talleres los iremos resolviendo. Vamos a ir analizando y ayudándoles a aterrizar un poco esos casos de uso que le están dando a los aplicativos y que al final le puedan sacar el mayor provecho a esas herramientas. Entonces, en términos generales, para hablarles del entorno de Google Workspace, ¿cierto? Esto se trata simplemente de una plataforma en la nube. Cuando hablamos de una plataforma en la nube, hablamos de un sistema, pongámoslo así, un sistema operativo, que no se instala directamente en el equipo, sino que yo lo utilizo y lo ejecuto directamente en Internet. Eso es lo que llamamos a soluciones en la nube, ¿cierto? Entonces, esta es una plataforma integral en la nube pensada ¿para qué? Para que podamos ejecutar todos los procesos de negocio, para que todos esos procesos los podamos conectar y al final se puedan automatizar, ¿cierto? Entonces, todos esos iconos que ustedes hoy están viendo en pantalla son los aplicativos que tiene configurados hoy ese entorno, esa plataforma integral que llamamos Google, ¿cierto? ¿Qué aplicativos vemos allí que pues, sean fáciles de reconocer o estemos familiarizados con ellos? ¿Mm? El correo, Gmail, el calendario, el Google Calendar, está por aquí, correo, calendario, el Drive, todo lo que tiene que ver con el entorno de almacenamiento de la información, el Google Meet, esa herramienta para la gestión de videollamadas, el Google Docs, que si lo vemos desde el entorno de Microsoft, por ejemplo, es el mismo Word. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia sobre todo en estos tres que me parece fundamental? Es que Google tiene un estilo de pensamiento que dice, trabájelo todo en la nube. Hasta esos archivos, esos documentos escritos que usted está haciendo, trabájelo en la nube. Esas tablas de datos que usted está armando en Excel en un archivo local, que después no le va a costar conectarlo, trabájelo en la nube directamente. Por eso Google renuncia a los aplicativos alojados en local. ¿Qué significa un aplicativo alojado en local? Que yo cojo, descargo la aplicación, la instalo en el equipo y puedo utilizarla sin conexión a Internet. Y hoy todos estamos acostumbrados desde un computador a utilizar Excel, por ejemplo, en local, ¿cierto? Pero después yo cómo voy a conectar esa hoja de cálculo de Excel para que se hable con los documentos de Word, de PowerPoint u otros entornos, pues me toca sí o sí ir a subirla al entorno en Internet o conectar mi computadora a Internet, compartir mis carpetas al alojamiento de la empresa para empezar a sincronizar esa información. Lo que ocurre aquí es que Google nos hace la invitación de ceros y nos dice, trabaje los documentos 100% en la nube. Entonces tenemos un entorno que es el entorno de documentos o Google Docs, este azul. Se parece mucho además a los de Microsoft. Tenemos el entorno de Sheets, ¿cierto? De hojas de cálculos de Google, este verde. Tenemos un entorno de Presentation o todo lo que son los slides, ¿cierto? Como PowerPoint de Google. Pero además de eso, nos genera otros aplicativos muy interesantes para integrar todo lo que pasa a primer nivel, todo lo que está pasando a segundo nivel de tratamiento de datos, con entornos personalizados. Por ejemplo, Google Sites. Google Sites, y sería interesante mostrarles yo, nosotros en la empresa montamos el sistema de gestión, toda la documentación en un Google Sites. Entonces hagan de cuenta que acá creamos un sitio web en donde yo voy navegando por los procesos del negocio. Entonces digo, bueno, procesos comerciales, clic. Acá está la explicación del proceso, tiene estos procedimientos, ingresa el procedimiento tal. Acá está toda la documentación. Entonces, no sé, el equipo necesita descargar un formato de acta para firmar con el cliente. Ya sabe, entrando por qué proceso, por qué procedimiento, en dónde está la documentación, para que descargue el formato de acta autorizado para la empresa y que lo pueda diligenciar y hacer firmar del cliente, ¿no? Entonces, este Google Sites es muy útil para eso, un repositorio. Hagan de cuenta que Google Sites nos ayuda a crear una solución en la nube del sistema operativo de la empresa.
Yo podría resumirlo así. Tiene mucho que ver con eso. Todo lo que es forms, ¿cierto? Todo el desarrollo de formularios. Entonces, desde los formularios, cómo yo capturo información, pero además esa información que estoy capturando, cómo la llevo a una hoja de cálculo y cómo desde esa hoja de cálculo puedo diligenciar un documento y cómo ese documento puedo darle un formato, descargarlo en PDF y almacenarlo en Drive y cómo en ese Drive yo puedo programar un envío en el calendario y cómo puedo programar ese envío que se realice por correo electrónico y cómo desde ese correo electrónico también puedo automatizar la invitación a una reunión virtual para revisar esa propuesta enviada por correo. Fíjense esa conexión, ese paso a paso que surge de una necesidad puntual en la empresa, ¿no? Hagan de cuenta que ahí ya estamos casi que haciendo entre un 30 y un 40% de las actividades desde la gestión comercial de forma automatizada. Esa es la invitación de Google, a que entendamos cómo desde los flujos de trabajo podemos conectar todos esos aplicativos e incentivar la automatización de los mismos. Como componente central, hoy está ocurriendo con todas las casas, ¿cierto? Microsoft está utilizando Copilot. En este caso, Google tiene centralizada su apoyo en inteligencia artificial con la aplicación que se llama Gemini, ¿no? O Gemini. Esa aplicación es de acceso gratuito para todos. Pero ¿cuál es particularmente el beneficio que hoy existe con las empresas que tenemos el licenciamiento, digamos que implementado en la empresa? Fíjense que dentro del entorno de Gemini, vamos a entrar por aquí ya al navegador, ustedes me confirmarán si ya lo están viendo. Por favor, me coman si ven aquí ya la página de Gemini. Alguien, porfa, que me confirme si ya están viendo la pantalla donde dice Hola Eric en azul. Sí, ya está. Perfecto, súper. ¿Cuál es uno de los beneficios que tenemos al trabajar con el entorno de inteligencia artificial licenciado? Pues fíjense que aquí hay una segunda opción que es muy interesante y es que la herramienta nos va a empezar a permitir conectarnos con las fuentes de datos que yo tengo en mi entorno de Drive. ¿Sí? Fíjense que acá yo estoy viendo toda la información que tengo en el Drive. ¿Qué más puedo hacer con esa información? Algo que llamamos las gemas. Las gemas son en el entorno de Gemini unas agentes que nosotros creamos de forma personalizada. ¿Y cómo los creamos? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo una gema creada por cliente, ¿sí? Entonces, esto sí que nos ahorra tiempo en el entrenamiento de agentes para el procesamiento de la información. Si yo me voy por acá, por ejemplo, al de mi pymes y le doy editar, fíjense que además de yo darle una instrucción, un nombre, una descripción, una instrucción general de lo que es ese negocio, pues cada vez le alimento mucha más información desde mi entorno de Drive para que se vuelva experto e inteligente con respecto a la gente que quiero configurar, ¿no? Entonces, ¿qué le monté yo a esta gema que se llama mipymes.co? Mipymes.co es la agencia de marketing que nosotros tenemos dentro del grupo empresarial, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le monté? Le monté, por ejemplo, la presentación del grupo. Le monté en los planes que manejamos para este año. Le monté el plan comercial. Le monté el segmento de clientes. Le monté la descripción de la plataforma tecnológica que tiene la agencia. Le monté el análisis de la competencia. Le monté cuál es una lista de entregables que la agencia tiene definidos dentro de los planes que comercializa. Le monté la descripción de los servicios. Le monté un Customer Journey, ¿cierto? O una como lienzo de interacción o los puntos de contacto que imaginamos dentro de la estrategia de la agencia. Entonces, fíjense que si yo le doy toda esa información que por supuesto está respaldada y está protegida por el sistema de Google, cuando yo
inicio una conversación con esa gema, le doy clic, pues definitivamente va a ser mucho más precisa, ¿no? Entonces yo podría poder llegar a decirle, explícame los planes de la agencia. Y se lo escribí mal, pero seguramente lo va a entender. A ver, vamos a poner por aquí. No los han guardado. Listo. Bueno, acá me está generando como un error en la conexión con el dato. Me tocaría ver si fue que le dañé algo ahorita. Pero, pues definitivamente, fíjense que uno puede llegar a construir cuantas gemas uno desee, ¿no? Entonces, la primera invitación es a personalizar las conversaciones con la información que le estamos trayendo desde los archivos o al final bases de conocimiento que le estamos entregando a la herramienta. ¿Con qué más se integra? En el licenciamiento de Google Agent Space, nosotros podemos llegar a darle órdenes e instrucciones directamente en este aplicativo para que reserve citas, por ejemplo, para que mande correos electrónicos. Entonces, Google hoy está pensando en Gemini como el asistente que todos nos soñamos, ¿cierto? En un chat, como si le estuviera escribiendo a mi asistente o mano derecha, por favor, ayúdame a revisar esta información, ayúdame a enviarle una autorización, una aprobación a esta persona, ayúdame a citar a esta persona a las 11 de la mañana, todo a través de un chat. Eso es un poco lo que está buscando ese entorno automatizado desde el aplicativo de Gemini, ¿no? Entonces, definitivamente se quiere convertir en ese asistente que brinda respuestas rápidas con toda la información a la que le damos acceso en el negocio. Funcionalidades, voy a pasar un poco rápido porque nos estamos como quedando cortos. Funcionalidades de la aplicación, ya revisamos un poco en qué consisten las gemas. También esa funcionalidad de Deep Research o es de hacer una investigación profunda en Internet eh, está siendo muy efectiva. Vamos a ver ahora rápidamente otro de los aplicativos de Google especializados en esa investigación profunda, pero sobre todo lo que hablábamos, ¿no? La integración que hoy se puede generar con Gemini. Se integra con Gmail, con el Drive, con todo el entorno de los documentos que estemos desarrollando y genera esa inteligencia de negocio, ¿no? Empieza a obtener acceso a toda la información, la organiza y la utiliza. ¿Qué otras herramientas dentro del entorno que vamos a activar son fundamentales? No sé si alguien aquí dentro de estas empresarias ha trabajado con Notebook LM. Sí, por favor, levántenme la mano o háganme un comentario pequeñito en el chat para saber que conocen esta herramienta. ¿Sí? Super, por acá Angie nos dice que no. Diana nos dice que no podía hacer todo eso. Bueno, que aprovechar los laboratorios del otro año para eso. Mauricio me dice que tampoco conoce Notebook LM. Notebook LM es un entorno de Google, lo vamos a desplegar por acá rápidamente, en donde podemos hacer investigación con toda la información en Internet, claro. Como Google es el buscador, pues por defecto del mundo, ellos se consideran la biblioteca, ¿cierto? Digital más grande del mundo. Pues ha dispuesto esta herramienta para poder desarrollar investigaciones a profundidad, ¿cierto? Entonces, yo simplemente, ¿qué hago? Aquí en la parte de abajo, creo algo que han denominado cuadernos. Y esos cuadernos son simplemente un proyecto de investigación, ¿sí? Yo podría desarrollar un proyecto de investigación entregando las fuentes de datos o no. Si yo quisiera entregarle las fuentes de datos, debería subirle las fuentes en esta sección que estoy resaltando en azul. Pero si no, podría utilizar esta sección que está en la parte de arriba que dice descubrir fuentes. Cuando yo le doy descubrir fuentes, él me va a decir, bueno, sobre qué investigación o sobre qué temas usted quisiera que yo le entregara esas fuentes, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, eh, no sé, como cuál es el comportamiento del dólar en la historia, ¿no?
Entonces, cuando yo le hago ese tipo de sugerencia a la herramienta, lo que él va a hacer es ir y consultar en esa gran biblioteca indexada de sitios web y de información en Internet y va a empezar a traer fuentes de datos. Fíjense que aquí me trajo 10 fuentes de datos. ¿Sí? Todas esas fuentes me las muestra. Me dice, mire, para tratar ese tema del dólar que usted me está proponiendo, yo identifiqué en Internet que estos artículos, páginas web, videos en YouTube y demás, tienen la información que usted necesita. ¿Mm? Simplemente uno le da clic en el botón importar y el sistema ya monta un cuaderno al cual nosotros vamos a poder hacerle múltiples consultas. Lo primero que genera es un resumen ejecutivo de todas las fuentes de datos que él obtuvo. ¿Sí? Y a mano derecha, aquí donde ustedes están viendo a mano derecha, nos da múltiples opciones. Nos genera un resumen de audio. Si yo le doy clic a este botón de resumen de audio, él genera casi que un podcast entre 7 y 21 minutos, en donde me cuenta todo lo que investigo. Mire, el dólar, ha pasado esto con el dólar, desde 1944 con Bretton Woods, hasta los comportamientos de desdolarización de los BRICS, ¿sí? Me va a contar la historia en un audio. O sea, esto como para hacer una tarea y mandarle un audio al profesor, pues efectivamente me lo va a hacer en cuestión de minutos. ¿Qué otros elementos me genera? Un mapa mental. Y ese mapa mental es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo estrategias de contenido, porque me desglosa las temáticas referentes al tema principal. Entonces, para hablar del dólar hay que hablar de los BRICS. Ah, bueno, dentro de ese mapa mental me va a proponer, hay un tema importante y relevante que es los BRICS. Entonces me ayuda a organizar la información de forma correcta para poder, digamos que, tener un entendimiento profundo del tema que estamos desarrollando. ¿Qué otros elementos nos deja coordinar Notebook LM? Nos genera informes, ¿cierto? Un documento tan detallado como queramos desarrollarlo. También si en algún punto tenemos algún rol de enseñanza, de profesor y demás, nos genera algún tipo de cuestionario con respecto a la información que ya está allí desplegada. Y hay una opción que todavía, que ya está visible, pero que en Latinoamérica no está corriendo muy bien. Se espera que en los próximos meses ya que es estable, es desarrollar ese mismo resumen en audio, pero en video. Entonces, fíjense que allí, pues la inteligencia nos está ayudando un montón a entender un tema en específico, ¿sí? Y ahí es cuando hablamos de la relevancia de formarnos, de tener esos procesos y ese conocimiento en la organización. Esta es una gran herramienta para hacerlo. Por supuesto, siempre validando las fuentes de datos que nos trae la herramienta. ¿Mm? Entonces, eso con respecto a un entorno de investigación y de aprendizaje, digamos que un poco más profundo. Allí, además de darnos los resúmenes de audio, pues también hay búsqueda precisa de respuestas. En dado caso, uno ya quisiera simplemente a entrar a una dinámica de preguntas y respuestas, pues muy fácil hacerlo a través de ese entorno. Y todo lo que tiene que ver con la investigación de fuentes, que es como el ejercicio que más se nos dificulta, ¿no? De entender cuáles pueden ser esas fuentes de datos que podamos utilizar o no. Para ir cerrando y finalizando un poco este espacio, digamos que hablarles de otras funcionalidades rápidas que dentro del entorno de Google la IA ya está implementando. Por ejemplo, en Gmail, todo lo que tiene que ver con resumen de los correos corporativos, asistencias para redactar esos correos electrónicos, un panel lateral que nos ayuda a investigar de forma inteligente dentro de la cantidad de correos que tenemos, ¿no? Entonces, hay un panel lateral que nos permite encontrar información rápida. Por ejemplo, yo decirle, oiga, necesito identificar una transacción que viene el correo de PSE por 500.000 pesos.
él hace esa investigación inteligente y esa búsqueda inteligente en el correo electrónico. Dentro del entorno de Google Drive, todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con esa misma consulta inteligente. Oiga, estoy buscando un archivo de un manual de marca de la empresa Figitals, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él nos da esa asistencia, analiza toda la información alojada en Drive y nos trae la respuesta. Todo lo que tiene que ver con clasificación, y eso en el entorno empresarial, pues es muy importante, sobre todo cuando tenemos datos a gran escala. Y todo lo que tiene que ver con resumen y entendimiento del contenido de la información en PDF, en archivos PDF, por ejemplo, para, digamos que generar resúmenes o informes más rápidos. Dentro del entorno de Google Docs, todo lo que tiene que ver con creación no solamente de contenido escrito, sino en multiformato. La IA nos ayuda a crear tablas, nos ayuda a programar estilos del texto, nos ayuda a crear imágenes, ¿cierto? Animadas en diferentes dimensiones, y por supuesto a redactar, a hacer correcciones gramaticales, em, crear esquemas, infográficos dentro de esos mismos documentos. Entonces, fíjense que, pues, digamos que la idea de esta sesión era un poco verlo en tiempo real, pero digamos que también quiero que se queden con lo que hoy ese entorno de IA puede estarle apoyando a uno en las diferentes soluciones. En Google Sheets, que es todo el entorno de hojas de cálculo, ¿no? Nos está llevando a crear tablas, pero a crear gráficos también. Es increíble que uno seleccionando una base de datos, simplemente le dé clic a un botón de generar gráfico y él solito interpreta el tipo de dato, la magnitud y lo genera, ¿cierto? Lo visualiza dentro del mismo entorno de Excel. En tema de fórmulas, yo creo que estos es como los elementos que más beneficio generan como empresa. Y es a veces esa transición de Excel a Google Sheets puede ser un poquito traumática, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál es la fórmula para calcular o para concatenar? ¿Cuál es la fórmula para contar la cantidad de caracteres? ¿Cuál es la fórmula del promedio, de la media? ¿Cierto? Con la IA, pues definitivamente nos da esas respuestas en el mismo entorno de la hoja de cálculo y digamos que nos ayuda a generar ese procesamiento mucho más fácil. Finalmente, el resumen de datos. em, para entender realmente cuáles son, digamos que la relevancia de la información que estamos obteniendo de esos datos, ¿no? Entonces, desde esa misma, de hecho, desde ese mismo entorno de hojas de cálculo, podemos empezar a crear aplicaciones. ¿Por qué? Porque el sistema identifica qué información relevante se está mostrando en cada hoja y trata de construir un entorno de fácil consulta y actualización de esa información. En Google Presentation, en todo lo que tiene que ver con los slides, entonces, funcionalidades similares a las de documentos, resumir presentaciones, generar nuevas diapositivas, crear contenido para las mismas diapositivas, sean elementos gráficos, imágenes, y en la redacción, por supuesto, pero también cómo conectar. Uno allí podría llegar a solicitarle que genere una presentación de un documento específico que tiene la nube de Drive, ¿no? Entonces, esa interconexión entre los datos es clave para, pues, agilizar la velocidad del desarrollo de una presentación, por ejemplo. En Google Meet tenemos funcionalidades de tomas de nota dentro de la reunión. Yo creo que ustedes vieron el despliegue de esa funcionalidad que es muy interesante y es que ya el idioma no es una barrera. La misma herramienta de Meet traduce la intervención en tiempo real de cada uno de los participantes de la reunión. Y también para 65 idiomas, pues garantiza la visualización de subtítulos, traduciendo también en tiempo real lo que se están diciendo en diferentes idiomas. En Google Chat, este Google Chat es una funcionalidad que no se utiliza mucho, pero que cada vez creo que como negocio le da más sincronización a todos los colaboradores. ¿Mm? Entonces allí todo lo que tiene que ver con
reporte de información, todo lo que tiene que ver con notificación o procesos de autorización, todo lo que tiene que ver con, al final, la dinámica en el envío y recepción de archivos y, pues al final a través del chat se conectan otras funcionalidades directamente desde la web o de las fuentes de datos del negocio en Drive. Entonces allí también hay un entorno interesante de interacción para el negocio. Google Bits, esto es importante que en su momento lo podamos explorar. Una herramienta muy interesante para crear videos, pero para también configurar o customizar los videos, ¿no? Desde ideas para crear escenas, para crear algún tipo de apoyo en música, en imágenes, también para generar efectos en la voz, ya sea utilizando las entradas que nosotros le damos directamente en la grabación como apoyos de guiones específicos y esa función importante del teleprompter, ¿no? Entonces, que se vea natural la grabación del video y que se pueda transmitir de forma coherente. Finalmente, Google Apps Sheets, y quería cerrar aquí la sesión de hoy, porque aquí es donde arrancamos dentro de 8 días. Y es la plataforma de Google para crear aplicaciones y cadena de automatizaciones personalizadas sin escribir código, ¿no? Entonces, esa aplicación de AppSheets es la que, o en la que vamos a centralizar esa sistematización del negocio, en donde vamos a poder crear un CRM directamente para la empresa desde el entorno de Google, donde vamos a poder crear un sistema de control de inventarios, donde vamos a poder conectar servicios externos, ya sea del mismo Google, con sus agentes de IA y demás, pero también con otras soluciones que otros proveedores han desarrollado y que pueden o que ponemos a disposición del negocio. Y digamos que con esto un poco poder configurar actividades o acciones de forma automatizada, ¿no? Entonces allí mismo tenemos lo que se llaman los disparadores o los elementos que permiten que el sistema tome acción de forma independiente. Entonces hasta allí, digamos que quería empezar es agradecerles a todos por quedarse hasta acá, hasta el final, entender un poco lo que buscamos desde la adopción de estas herramientas. Si existe alguna pregunta, inquietud adicional, por supuesto, apoyarlos con eso y si no, pues ya podríamos ir un poco cerrando la sesión. Con mucho gusto, Juan Manuel, claro que sí, nos vemos en 8 días. No sé si por aquí alguien más quisiera compartirnos algo, si no, pues por hoy, esa sería la información que queríamos compartirles con respecto a estos procesos de transformación. Con mucho gusto, John, Angie. Ok, súper. Mauricio nos dice que todas las preguntas serán en 8 días. Con mucho gusto, Yamile, Diana. Espero de verdad que les haya servido muchísimo la sesión. Queda vinculada en el e-learning de la Ruta 65. Con eso nos estaremos viendo en 8 días. Feliz noche para todos. Profe, muchísimas gracias, excelente. Feliz noche. Con mucho gusto, que descansen. Gracias, profe. Igualmente Gracias, feliz. feliz noche. Gracias. Feliz noche, chao, chao.